¿Qué tal, jóvenes? Vamos a dar inicio a nuestra sesión número 11 del curso. Vamos a agregar, como les había comentado, nuevos componentes. En este caso va a ser el contactor y también la fuente de alimentación. En este caso va a ser un transformador, ¿ok? Un pequeño transformador. Ahí lo vamos a ir revisando. Y pues vamos a dar inicio, jóvenes, con nuestro contactor. El contactor es un dispositivo electromecánico que funciona como un interruptor, abriendo y cerrando el paso de la corriente eléctrica a través del accionamiento de una bobina y platinas normalmente abiertas, NO, normal y open, y O, platinas normalmente cerradas, normal y close. En este caso, el contactor, jóvenes, lo vamos a encontrar de esta manera. Nosotros vamos a estar trabajando este tipo de contactor. En este caso puede haber relevadores, entre otros componentes que funcionan como interruptores. Al final son dispositivos de control que nos ayudan a determinar el paso de la corriente conforme nosotros lo necesitemos. Entonces, de esta manera, nosotros estaremos utilizando un contactor como este que ven aquí en las imágenes, para llevar a cabo nuestro nuevo circuito. Muy bien. La simbología o representación queda de esta manera, jóvenes. Quiero que aquí vean algo muy importante. Primero, la representación del contactor va a ser este de aquí. La alimentación de los contactores o relevadores normalmente tienen la marca A1 y A2. A1 es la entrada y A2 es la salida. K1 se refiere al contactor que nosotros estamos conectando. Muy bien. K1 es para identificar cada uno de los contactores que nosotros tengamos dentro de nuestro circuito. ¿Por qué? Porque normalmente en los circuitos pues se encuentran muchos contactores. Estos contactores son regularmente utilizados en la industria, pero también los he visto en algunos circuitos automotrices. Entonces, pero pues vienen de manera más diminuta. Entonces, pues tienen aplicación. Yo creo que lo importante es entender su funcionamiento, y una vez que ustedes entiendan el funcionamiento, darle la aplicación dependiendo de lo que ustedes necesiten. Muy bien. Entonces, aquí tenemos K1 y acá tenemos K2. Si se fijan, para representar las platinas del K1 hay que poner también la simbología de K1, ¿ok? Si yo, por ejemplo, tengo un contactor K1 y tengo platina abierta de K1, al momento de que este contactor se energice, la que se va a cerrar es esta platina. Y si yo tengo identificada esta platina normalmente cerrada como K1, ¿qué es lo que va a hacer al momento de que el contactor se active? En este caso, pues va a abrir, ¿ok? Entonces, aquí tengo mi contactor número 2. En este caso, si se fijan, lo tengo que representar también la platina abierta como K2 y la platina cerrada como K2. Nosotros en el simulador no podemos poner el contactor K1 y poner las platinas como K2, no. ¿Por qué? Porque, como les comento, dentro de los diagramas industriales, en este caso, que es donde he visto más la aplicación personalmente, cuando tenemos demasiados contactores, cada una de las platinas en los diagramas tiene que ir identificadas. Entonces, pues de esta manera le damos un orden a los diagramas y lo podemos manipular más fácil. Entonces, jóvenes, aquí dentro de nuestro circuito, ¿cómo lo encontramos? De esta manera, ¿ok? Si se fijan, aquí tenemos los mismos dispositivos, pero ahora no vamos a energizar el foco directamente con nuestro botón pulsador, sino que lo vamos a hacer indirectamente con nuestro contactor, ¿ok? De esta manera va a ser la aplicación de nuestro contactor. En caso de uso y distribución de la electricidad, jóvenes, tenemos la fuente de alimentación, que es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en una forma utilizable para alimentar equipos eléctricos, adaptando el voltaje, la corriente y la frecuencia necesarios para su correcto funcionamiento. Su función principal es transformar la corriente alterna, AC, que es la representación de las siglas de corriente alterna, de la red en corriente continua. ¿Ok? Su función principal es transformar la corriente alterna de la red en corriente continua, o DC. Aquí, jóvenes, tenemos diferentes tipos de fuentes. En este caso, personalmente no me ha tocado ver una como esta, que es regulable, que es ya más avanzada, hasta más cara, yo creo, ¿no?
En este caso vamos a trabajar con este tipo de fuente. Muy bien. Aquí en el concepto dice su función principal es transformar la corriente alterna en corriente directa, ¿ok? Entonces aquí ya vamos a entrar con lo que es la polaridad. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar utilizando la corriente directa. Ok, teniendo el concepto de nuestros dispositivos, vamos a pasar ahora a la práctica. Muy bien, jóvenes, en este caso nuestro circuito quedaría de esta manera. Este es el contactor que vamos a estar utilizando. Ahorita lo vamos a ver de una manera más representativa ahí en el tablero. Y como pueden observar, la única diferencia que tenemos del circuito anterior es que en esta ocasión no es un indicador, sino que es nuestro contactor. En la especificación de mi contactor viene que es de 110 a 120 volts. Entonces lo voy a conectar a línea y neutro, el voltaje que he estado utilizando hasta ahorita. La diferencia aquí, jóvenes, es que nosotros vamos a utilizar ¿qué? Una fuente de alimentación. La fuente de alimentación va a transformarme la energía de la corriente eléctrica, la corriente alterna, a corriente directa, que aquí es donde ya entra la polaridad en los equipos. Los indicadores que en este caso voy a estar utilizando son estos de aquí. Estos indicadores LEDs me indican que son de 12 a 48 volts de corriente directa, ¿ok? En este caso vamos a estar utilizando estos indicadores. Para el funcionamiento de este contactor, jóvenes, como saben, la corriente eléctrica fluye a través de mi circuito y una vez que yo pulso mi botón pulsador normalmente abierto, va a pasar la corriente ¿a qué? Hacia mi contactor. ¿Qué es lo que va a hacer mi contactor? Aquí viene mi cable conectado. Muy bien, jóvenes. Viene mi cable aquí al A1 de mi contactor y el A2 ¿hacia dónde va a ir? Va a ir hacia el neutro, ¿ok? Esto es para que lo vean de una manera gráfica, pero también para que vean cómo vamos a estar conectando nuestras platinas, ¿ok? Entonces, cuando yo alimento mi contactor, si se fijan aquí vienen una platina abierta y dos platinas cerradas, ¿ok? Cuando yo alimento la bobina de mi contactor, como lo vimos en el concepto, ¿qué es lo que pasa? Que las normalmente abiertas van a cerrar y las normalmente cerradas van a abrir, ¿ok? Así. Estas van a abrir, esta van a abrir y esta va a cerrar, ¿ok? Entonces, jóvenes, cuando yo energizo mi contactor, las platinas abiertas van a cerrar y las platinas cerradas van a abrir, pero solo de este contactor, ¿ok? En este caso voy a poner K1, ¿sí? Lo iba a hacer con focos, en este caso de corriente alterna, pero también quiero que identifiquen cuál es la diferencia entre estas dos corrientes, ¿ok? La corriente alterna y la corriente directa. Entonces, una vez teniendo esto, jóvenes, vamos a verlo aplicado dentro de nuestro circuito. Vamos a conectarlo, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo lo vamos a conectar? En este caso, como vamos a utilizar una fuente de alimentación, ahora vamos a tener dentro de nuestro circuito un positivo y un negativo. En este caso ya no va a ser línea y neutro. En este caso va a ser positivo y negativo. ¿Qué vamos a conectar dentro del positivo y negativo? En este caso va a ser nuestras platinas abiertas. ¿De qué? De K1. ¿Ok? Positivo. K1. Y vamos a llevar al negativo.
No se dejen llevar por los colores, jóvenes. En este caso lo voy a representar yo de esta manera para que vean nada más la diferencia. ¿Ok? Entonces, para nuestro primer ejemplo, jóvenes, una vez que yo conecte mi fuente de alimentación, voy a tener positivo y negativo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Sacar de mi positivo hacia una platina normalmente abierta de mi contactor, y la salida de la platina va a ir a mi primer foco y lo voy a aterrizar a negativo. Lo mismo en este lado, pero con una platina cerrada. ¿Para qué? Para que vean la diferencia al momento de que yo estoy energizando mi contactor. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Una vez que tenemos representado nuestro circuito de esta manera, quiero que noten aquí que a pesar de que yo tengo línea y neutro conectado a mi contactor, puedo conectar dentro de las platinas de mi contactor la corriente directa, ¿ok? Entonces, si yo energizo mi contactor con corriente alterna, no quiere decir que mis dispositivos no los pueda conectar en corriente directa. Perdón, no quiere decir que estas platinas de mi contactor no las pueda conectar en corriente directa, ¿ok? Entonces, de esta manera está representado nuestro circuito. Ahora lo vamos a llevar a la práctica para que entiendan un poco más este funcionamiento.